Bueno, querida doctora Tania Medina, gracias por recibir a las Top News, gracias por concedernos esta entrevista que tanto te pedimos, que tanto buscamos, porque hoy vamos a hablar no con la doctora, sino que vamos a hablar con la mujer, una mujer valiente, una mujer que la gente que te sigue, el público, no sabe las pesadillas que te ha tocado vivir. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que esta es la entrevista más difícil de mi vida, porque siempre he intentado verme delante de la gente como una mujer fuerte, no una mujer vulnerable, y hoy he decidido abrir mi corazón a, a toda la gente y a ti, mami. Y te lo agradezco nuevamente, Tania. Voy a dejar el doctor al lado. Hoy vamos a hablar con Tania. Tania, tú has pasado por un proceso difícil y te voy a ayudar porque he estudiado el caso, independientemente de ti, porque es público, porque hay récords públicos, porque hay situaciones en la corte que me han permitido estudiar más allá de ti. Tú te divorciaste hace legalmente un poquito más de un año, llevas separada más tiempo, pero tu pesadilla no solamente se vivió durante el matrimonio, sino que se acentuó incluso después de divorciada. Cuéntanos un poco cómo fue tu vida estos 17, 18 años. Bueno, yo entiendo que todas las personas te dan red flags de cuando son unas personas que pueden llegar a violentarte. Y muchas mujeres entienden que violencia es simplemente que te abollen un ojo, como decimos en buen dominicano, o que te ahorquen o que te agredan físicamente. Pero hay una violencia más difícil que muchas mujeres enfrentamos y simplemente lo damos como algo natural, que es la violencia psicológica, que es la violencia verbal, que es la violencia económica. Aquí en mi país, en República Dominicana, se vive mucho eso, porque hay mujeres que quizás no trabajan y tienen que aguantar maltratos porque tienen sus hijos, porque no pueden salirse de la casa. Y yo creo que esa fue la violencia que me tocó vivir por muchos años a mí. Todo empezó en una reunión de amigos, en una fiesta, cuando yo había ido a Victoria's Secret, Nueva York, a comprar una ropa interior, una ropa bonita para lucir. Delante de todo el mundo a mí me sacaron en cara eso. Wow. ¿Cómo vas a hacer que tú te compres tanto dinero en panty y brasieles si ese dinero es mío? Yo en ese ¿Tú momento, eras una mujer mantenida o trabajabas? yo siempre he trabajado. Primero trabajaba en la residencia, cuando uno hace la especialidad le pagan, y siempre, y creo que en ese momento se acentuó mi deseo más de trabajar para entonces no tener que escuchar que tú me estás dando algo. Entonces, creo que en ese momento empecé a refugiarme mucho en el trabajo. O sea, yo trabajaba de lunes a sábado, iba a mi casa y volvía al trabajo. Y como en eso se centraba mi vida, como inconscientemente, porque muchas cosas estas las hacemos inconscientemente, yo estaba buscando que nadie me tuviera que dar nada. Ujú, Y entiendo que empezó en ese momento. ujú. Cuando vamos a contextualizar eso, estamos hablando de más o menos cuántos años atrás. ¿Ya eras mamá? Ya, sí, vamos a decir que hace unos 12 años. Ujú. Cuando empezó tu éxito, ¿no? Porque tú empiezas a trabajar y te conviertes en una cirujana súper exitosa, por lo cual me imagino que pues recibías tu buen dinero, o sea, no, nadie te estaba manteniendo. Sí, nadie realmente me estaba manteniendo y yo creo que al año de yo empezar después de yo ser cirujana plástica, papá Dios me bendijo mucho y recibí muchas vidas para cambiar muchos pacientes. Ujú. A raíz de esto, yo caigo en una depresión. Empezó como una depresión postparto, pero realmente era una depresión por más que postparto, porque qué vida que yo estoy viviendo. Tú siempre has hablado de esa depresión postparto y obviamente todos siempre nos quedamos con la duda cuánto más allá era esa depresión, como lo estás diciendo ahora, era otro tipo de depresión. ¿Qué te llevó a esa depresión? ¿Qué era lo que tú vivías
para caer una persona tan exitosa que lo tiene todo en una depresión tan grande? Es que muchas veces quizás tenemos muchas cosas materiales, pero no estamos felices espiritualmente, no estamos felices en nuestra casa, no estamos felices quizás con la persona que estamos viviendo. Y las violentaciones verbales eran muy sutiles en ese momento, eran muy sutiles como, ¿y tú te has mirado al espejo? Tú sí eres fea. Wow. Y tú te lo crees. Tú te lo crees porque se supone que las personas que están a tu lado y que están Que te dadas a aman. cuidarte y que te aman, no te van a hablar mentira. Entonces, esa depresión se cronificó, empezaron muchos problemas en todos los sentidos matrimoniales y fuimos a un psiquiatra, pero no fuimos en el concepto de psiquiatra, fuimos en el concepto de terapeuta de pareja. Ok. Y el psiquiatra me dijo, no, pero lo que tú tienes es una depresión crónica. Me medicó en ese momento y, y realmente yo salí de la depresión. Eh, esa persona me decía que estaba muy feliz, pero no estaba muy feliz porque yo estaba saliendo de la depresión. Él estaba muy feliz porque estaba saliendo con otra persona en ese mismo momento. Wow. ¿Y cómo lo descubres? Recién graduada, esa persona me estaba haciendo toda mi línea gráfica de, del consultorio, etcétera, etcétera. Y yo había mandado un email a esa persona. Entonces le pido a la persona que estaba conmigo en ese momento, mira, vamos a buscar el email porque no fue eso lo que yo pedí. Y ahí descubro una carta. Una carta que tenían más de un año juntos, Mm. que esa persona le decía, yo sé que está mal lo que estamos haciendo, llegué a tu vida en el tiempo erróneo, me voy para mi país porque realmente yo no estoy haciendo nada en tu vida, etcétera, etcétera. Y ahí yo caigo en shock. Obviamente, aunque tú leas esa cosa tan textualmente y textualmente no te lo niegan, etcétera, etcétera, pero al final se descubrió sí todo eso. A Por- raíz de eso, a raíz de eso, eh, empiezo con problemas realmente ginecológicos, que, o sea, no sé cómo decirlo ¿Cómo bonito, ginecológicos? No, no sé cómo decirlo dilo bonito, como tiene que ser. infecciones vaginales como si me había caído ácido. Wow. Esta persona también se pone de acuerdo con mi ginecóloga en ese momento, que no voy a hablar el nombre, y me dicen que es una infección por el agua. No es una infección por el agua, una infección que yo duré 6 meses para poder aliviarme de esto. Entonces, muchas veces el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. Todas esas cosas que yo pasé a lo largo de muchos años, violencia de todas las maneras posibles, violencia más verbal, más psicológica, incluso violencia económica. Yo no tenía, a pesar que yo trabajaba, yo no tenía una vida económica independiente. Todas mis tarjetas, todo era dependiente, yo no tenía cuenta bancaria, nada. ¿Cómo llegaste a una persona, una mujer tan inteligente? ¿Cómo llega a entregarle todo a la persona que está a su lado? Y no Yo- me refiero a todo tu corazón, sino no me refiero a toda tu vida, ¿no? A depender 100% de esa persona. bueno, los dominicanos pensamos que el matrimonio es para siempre. Yo soy muy chapada a la antigua. Tú nunca piensas que una persona que te promete amarte, respetarte, estar contigo en la buena y en la mala, en la vida y la muerte, en lo que sea, va a hacer nada para hacerte daño. Y simple y llanamente las cosas como que se fueron dando. Y no creo que sean mujeres como inteligentes o mujeres que no tengan tanta inteligencia, porque yo sí me considero una mujer bastante inteligente, pero había un gran nivel de manipulación, un gran nivel de manipulación, que tú me decías una cosa que me insultaba de una manera y claro que no, eso tú te lo soñaste, eso tú, es mentira, no fue así, tú entendiste mal. A veces, eh, Y te hacía dudar. y hasta hay cosas que se han borrado de mi memoria porque es como un mecanismo de defensa que tienen todas las mujeres violentadas, incluyéndome a mí, para sobrevivir. ¿Qué fue lo que te hizo hacer el clic y decir hasta acá? Porque fueron 17 años.
Mira, en el 2020, cuando pasó pandemia, nada mejoró, todo empeoró. Eh, yo dije, wow, yo tenía muchos sueños, muchas cosas que hacer, ¿por qué no lo estoy haciendo? O sea, mi vida es solamente trabajo y la casa, trabajo y la casa. Realmente estoy feliz. Y dije, yo voy a hacer y a cumplir mis otros sueños. Y ahí es que yo vengo de mi República Dominicana, etcétera, y ahí es que yo digo, bueno, yo quiero llevar mi mensaje de amor propio, porque muchas veces cuando intentamos llevar, o es así, cuando llevamos un mensaje porque nosotras mismas lo necesitamos, porque yo no me estaba amando, porque yo no me estaba queriendo, porque yo estaba dejando que cosas pasaran en mi vida que nadie debe permitir que pasen, porque nadie debe permitir que una persona te diga que tú vale poco, que tú no sirves, que tú eres fea. eh, Entre todas las cosas del mundo, que como dicen aquí, que todo le vuela, que nada le vuela, que todo le hieda, o sea, que todo lo que tú hagas esté mal. Entonces, nadie debe permitir eso, jamás, jamás. Y yo permití esas cosas, y no solo en mi vida de pareja, sino quizás hasta con amigos, con lo que sea. Era muy permisiva y eso se llama baja autoestima. Claro. Entonces ahí empiezo a escribir, empiezo a trabajar con psicólogo, con psiquiatra, buscando la raíz de todo esto. Y esto me va ayudando a darme cuenta de que nadie merece vivir esa vida. Porque una mujer que es fuerte, que creía yo que era fuerte, que inteligente, que tiene los medios económicos, que no necesita que nadie la mantenga, ¿por qué aguantar todo eso? Claro. Entonces, todo ahí empeoró muchísimo. Porque muchas Entonces, veces, estábamos en el 2020. El 2020 decides hacer por ti y tu familia también, porque tus hijos siempre han estado contigo. Decides hacer un cambio. un cambio que me hiciera más feliz y llegara a apoyar también a otras personas, como a encontrarse consigo misma, pero también era la búsqueda de yo misma encontrarme. Y empecé a quizás a llevar mi mensaje en programas de televisión, a cambiar la manera que yo abordaba a los pacientes con psicólogos, psiquiatras, y ahí fue que todo cambió, llegó el libro. eh, Todo esto era un pasito más adelante, autoconocerme y quizás a, a quererme un poquito más, porque una persona que cae en el círculo de la violencia, y todavía en ese momento era violencia psicológica, violencia verbal y violencia económica, no, no lo está viendo. Todas las personas que están alrededor tuyo quizás sí lo ven, porque después que pasa todo, mucha gente te dice, sí, pero, mija, pero era delante de todo el mundo que te insultaban, etcétera, etcétera, y tú no decías nada. Claro. ¿Cómo repercutió ese cambio en el ámbito familiar? Se volvió la vida un infierno, porque tú haces esto, porque tú estás viajando, porque esto, porque lo otro, tú no tienes que gastar dinero en nada. O sea, tú tienes que ser una esclava de la casa y el trabajo y no tener más vida. Y para mí esos momenticos era como un escape para yo respirar y poder soportar luego lo otro. O sea, tú decidías seguir soportando hasta ese momento. Sí. Tú sabes que la mamá siempre está, no, los matrimonios son para siempre, tienes que quedarte, tus hijos. Y esto también es por tus hijos, porque tus hijos saben cuando tú no eres feliz. Tus hijos también tú tienes que enseñarle a poner límites sanos en todas sus relaciones. ¿Y cómo ellos van a aprender si tú no se los muestras? Claro, claro, Entonces, eso es importante. claro. Tania, estamos hablando de que durante 17 años permitiste infidelidad, permitiste un abuso económico, que no pudieras usar tu propio dinero, que estamos hablando de que eres absolutamente exitosa, por lo cual no sé calcular, pero me imagino que deben ser millones que eran tuyos. Em, Permitiste también que te dañara físicamente porque a raíz de infidelidades terminas teniendo problemas ginecológicos. ¿Por qué? Yo no sé. Eso es algo que
Yo viendo para atrás, ni siquiera me lo explico. Y hasta que no salí de eso, yo no entendí la situación que yo estaba pasando. Muchas veces, cuando estamos en ese círculo, que somos súper mega manipuladas, que eso no está pasando, que tú te lo estás inventando, que eso no es así, que tú eres la mala, que yo te pego cuerno por tu culpa, porque tú vives trabajando, porque no tienes relaciones sexuales conmigo. O sea, ¿cómo tú crees que una persona va a querer tener relaciones sexuales con otra persona cuando en el día entero te insultan? Entonces, y en la noche tú vas a querer estar con esa persona, ¿no? Las mujeres somos muy, muy de sentimiento, muy de trátame bonito y todo fluye. Claro. ¿Qué fue lo que te hizo decir hasta acá? ¿O cómo fue el primer desenlace que lleva al divorcio? Porque acá hay varias pesadillas, pero hay concreto dos pesadillas. El divorcio y el después del divorcio. Pero ¿cómo sales de esto? ¿Qué fue lo que te hizo decir hasta acá? Una noche yo estaba durmiendo, todo el mundo sabe que yo me despierto súper temprano y ocurrió un hecho en el cual fue un hecho ya físico, Estamos hablando de una agresión. sí. Eh, yo sentí mucho miedo. Llegan y me preguntan por recibos de cosas, etcétera, etcétera, porque simplemente pareciera que yo fuera una caja facturadora. Tú me tienes que dar los recibos, qué sé yo qué, específicamente del cumpleaños, que el cumpleaños fue un evento muy traumático para todo. Entonces, después todo el infierno se basó en el cumpleaños. En tu cumpleaños. Exactamente, el cumpleaños que, O sea, el cumpleaños de tus sueños. exactamente. Y yo siempre le celebro, para mí los cumpleaños son como algo muy bonito, es algo para celebrar. Yo a todo el mundo le celebro el cumpleaños porque para mí eso es algo muy especial. Por primera vez yo decido celebrar un cumpleaños que siempre había soñado, tenía 3 años planificándolo y se volvió un infierno ese cumpleaños. Entonces me jamaquearon muy fuerte, yo sentí que ese día me iban a matar. Wow. Cuando yo logro calmar todo, papá Dios como que me dio. Salgo para el baño, llamo a mi seguridad, me busca corriendo, cojo la ropa de la clínica y me voy para el carro y le pego abajo. Entonces ahí yo dije, eso fue como, tú vas a una estadística más. Claro. Porque es en un círculo, señor. Empieza verbal, económico y después empieza la agresión y después la gente termina muerta y convirtió en una estadística. República Dominicana tiene estadística muy grande. Claro. Sí, el feminicidio lamentablemente aquí es enorme. Cuando sales de la casa, ¿qué pasa? Me voy a la clínica, me duermo en el sillón allá porque era 12, 1 de la mañana, yo no recuerdo bien la hora. Y, y después yo mandé a recoger la ropa y se la mandé a O sea, otro lado. él durmió en la casa y después se fue y siguió su día y decidiste Y que era entonces, punto final. claro, entonces eso nunca pasó, tú te lo soñaste, eso era mentira, como siempre. Sí, nunca nada pasó, nunca, siempre yo me lo soñé, siempre tu culpa y siempre mentira. Entonces, eso fue como un balde de agua fría, entonces ahí yo dije, no, no puedo más. Y ese fue como el punto final para ya que todo, que realmente ya se había acabado, se terminara de acabar. ¿Qué pasó en ese momento en la nuevo estadio de la relación cuando tú decides poner un punto final? ¿Cómo actúan hacia ti? Fue muy traumático porque a todo esto siempre la culpa es mía de todo. Eh, por tu culpa. Todavía ahí todo está básicamente normal hasta que luego todo como que enloquece. Yo entendía que podía ser quizá una separación amigable. Yo en mi buena fe y en mi ignorancia, yo diría que podía ser una separación amigable, pero nunca fue así. Después de eso han venido 14 demandas, Wow. quererme quitar mis hijos. Está demandado todo el que me conoce para que se aleje de mí. Él, antes de irse, me dijo que él me iba a destruir y que me iba a destruir y que él era el único que me iba a ayudar. Wow. Eh, mucho sentimiento de culpa, mucha depresión, porque a pesar de todo, tú quieres mantenerlo
lo que no se puede mantener, porque es una relación tóxica, no se puede mantener y siempre es importante salir de ahí, salir de ahí porque si no, realmente tú vas a terminar muerta. Quizás después que uno está muerta, tú no sientes nada, pero eso que le deja a tus hijos, eso que le deja a tu familia. Porque, como decía mi abuela, el muerto con tierra tiene. O sea, ya, Claro. tu vida ya se fue a otro ámbito, tu energía se fue a otro ámbito, pero ¿y las personas que quedan? Eso yo creo que debe ser un trauma que uno jamás va a superar. Claro. Tania, ¿cómo fue el momento para ti, mujer, en que decides, ya basta, te encuentras en tu casa sola con tus hijos? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue muy difícil. Obviamente los niños no entienden qué es lo que está pasando. Mucho llorar sola en mi cama. eh, Muy triste, muy deprimida, que todavía hoy en día me siento triste porque es una situación dolorosa, es una situación difícil, es una situación que no se la deseo a nadie, de juicio en juicio, de locura en locura, de no tener paz, de no tener tranquilidad, de yo andar con seguridad 24 horas porque yo no salgo de mi casa sin seguridad y de intentar fluir y buscar mucho apoyo en terapia, hipnosis, porque toda mujer que ha pasado por el círculo de violencia siente mucho miedo, miedo de hablar, miedo de accionar, miedo de quizá que la gente te vea vulnerable y, y no sé siempre la fuerte, miedo de hacerte la fuerte, miedo de saber cómo actuar. Y yo entiendo que debemos convertir siempre ese miedo en acción para apoyar a otras mujeres, en acción para salir de ese círculo, en acción para poder volver a vivir. Pero es muy difícil. Y mira que yo tengo muchos recursos de apoyo. Yo veo 3 psicólogas, yo tengo mucho apoyo y como quiera es difícil. Entonces no me imagino una persona que no tenga ni dónde irse con sus hijos. Hablamos de 14 demandas que vienen después del divorcio, porque tú ya estás divorciada legalmente. ¿Por qué estas 14 demandas? ¿Y a qué se deben? Demanda por la fiesta de cumpleaños, demanda por Por la tu ropa, fiesta de cumpleaños, sí, demanda pagada por, por ti. demanda por la ropa que yo me hacía, porque mi diseñador está demandado, demanda a mi ex asistente, demanda a la agencia de viaje que yo le compraba los pasajes, demanda al hotel que yo hice el evento, demanda a la gente que me decoraron, demanda, o sea, demanda por las cosas que están dentro de la casa, cama, etcétera, etcétera. eh, Demanda por cualquier joya o prenda que yo haya comprado, ¿Pero por qué? ¿Qué le importa a él? ¿Qué quiere? porque, porque la mitad todo es de él. Oh, Entonces, hay que contabilizar obras de arte, que yo no soy una mujer de obra de arte, yo no soy una mujer de colocarme prenda, yo siempre ando con este anillo, estos mismos aretes, o sea, yo no soy una persona ostentosa en ese aspecto. Entonces, o sea, demanda por todo, o sea, demanda también por la parte de la manutención, por los niños. Son tantas demandas que yo me levantaba a demandar. Un día me llegaron 7 demandas a mi casa. wow. Entonces, Tania, ¿quién llevaba más dinero al hogar? bueno, definitivamente la finanza era en común, pero la mayor porcentaje sí se determinó que venía por mi práctica médica, Y entonces, ¿por qué él te está demandando por algo que te pertenece? porque él entiende que es su patrimonio. ¿Tú tienes tu dinero? Ahora mismo yo no tengo nada.
O sea, yo empecé desde cero. ¿Y dónde está tu dinero? No lo sé, no lo sé. Pero yo siempre digo que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz como un corcho. Ujú. Siempre. O sea, yo sé que Papá Dios va a obrar para que todo fluya. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir en este proceso? La parte emocional de los niños, para mí es lo más difícil y lo más importante. Mi parte emocional, que obviamente yo estoy destrozada y destruida de todos los aspectos y tener que reconstruirme pedacito a pedacito es difícil. El que las demás personas juzguen sin saber. Ha habido hasta campaña de desacreditación hacia mí, de todas las partes. Eh, Como por ejemplo, por ejemplo, hubo una campaña hacia mi práctica médica el año pasado, que no sé si fue paga o no, pero fue como fue mucha información errónea. Y, y eso obviamente cuando tú trabajas con ética y siempre pensando en el bienestar del paciente, es algo que te duele. ¿qué ha sido lo que más te ha dolido en todo este proceso? O sea, ve mis hijos que están, aunque no me lo dicen, destrozados. O sea, una de mis hijos siempre han sido de honor, están sacando mala nota en la escuela, o sea, están realmente destrozados y tener que dar ese paso para hablar y para quizá meter demandas que tú no querías llegar a ese punto. O sea, eso me tiene el corazón partido, porque mi propósito nunca será hacerle daño a nadie. Mi propósito siempre será defenderme y resguardarme mi integridad. Y, y todo esto ha sido demasiado difícil. Y esta entrevista para mí es la entrevista más difícil que yo he hecho en mi vida, porque me coloca, no está mal ser vulnerable, pero me coloca, pero me siento como mal, como, cónchole, tú duraste tantos años siendo tan estúpida. Pero está bien sentirse mal también porque es reconocer y es parte de la valentía, ¿no? Estás del otro lado y eso es importante. ¿Tienes miedo por tu vida? Sí, sí, Por eso pusiste una orden de restricción, porque según el juzgado hay una orden de restricción de tu parte. sí, sí. Tengo miedo porque si una persona te hace algo y en tu cara te dice, nunca pasó, cualquier persona con esa manera de pensar te puede matar y decir, no, me empatillé porque tengo problemas psicológicos y no me acuerdo. Entonces, tú no sabes qué esperar. Y por eso es que ando con seguridad 24 horas. No salgo de mi casa sin mi seguridad. ¿Cómo se vive con una sonrisa o como te vemos siempre dentro de un infierno? Intentándome, yo creo que da ánimo a mí misma. Por eso es que me encantaba como estar en el trabajo, porque como que yo me relajaba y me olvidaba y vamos a cambiarte la vida y tú vas a ser mejor y, y está dando las charlas y está escribiendo el libro. O sea, cantar, todas mis canciones tienen el mismo mensaje de la no violencia. Enamórate de ti, que fue la primera, era yo misma diciéndome, oye vieja, despierta, enamórate, sal de ahí. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir durante el tránsito en que creías que estabas con la persona correcta? Aparte de que cada vez que yo iba a un programa, tú no mereces estar ahí, tú no sabes hablar, tú te has visto en un espejo, tú crees que tú vales algo. Una vez yo estaba con una de mis hijas en Londres recibiendo un reconocimiento y cada vez que había un reconocimiento, cada vez que yo pudiera brillar en algo, siempre había un show, literalmente un show, insulto y la manera, bueno, mis amigos al final me quitaban el celular, Tú no vales nada,
disfruta el momento. Yo tenía una sola tarjeta de crédito dependiente. ¿Por qué? O sea, eso como que... y yo estando en Londres sin dinero, a mí me tumbaron la tarjeta de crédito. Wow. Entonces, obviamente con la persona que yo andaba, toma, quita la tarjeta, tranquila, después. Y así pude sobrevivir Y estabas con tu hija, con mi hija, con una de mis hijas. Y, o sea, con su hija también. exacto. Y, óyeme, tú la tumbaste porque quisiste tumbarla, pues después yo me enteré que no era que había ocurrido una infracción con la tarjeta y se cayó, sino que en ese momento era una sugestión. Tú estás de viaje, resuelve. Pero señores, yo estoy en Londres con la niña sin dinero, o sea, ¿cómo tú me vas a tumbar la tarjeta? La tarjeta que se paga con tu dinero. Ujú. Hace un rato dijiste que te toca empezar de cero, de que hoy no tienes nada. ¿Dónde está tu dinero? ¿Te robaron tu dinero? No lo sé, pero no sé dónde está. ¿Has pedido cuentas de eso? Porque del mismo modo que a ti te demandan pidiéndote de la mitad de todo lo que se gastó de más, ¿tú has pedido cuentas de ese dinero? Yo he pedido cuentas, todavía estamos en proceso por la primera demanda pidiendo eh, todas las cuentas fue que empezó todo lo demás. O sea, empezaron ahí a llegar demanda loca, empezó O sea, tú empezaste pidiendo lo, saber dónde estaba tu lo dinero. que es justo, porque si tú y yo tenemos una empresa, se supone que si vamos a romper la sociedad, ambas partes tienen que saber todos los detalles para entonces poder partir equitativamente. Entonces nunca ocurrió y yo tuve que colocar esa demanda para ver si así ocurría y todavía estamos en espera de todo eso. Y ahí empiezan las otras Y demandas. empiezan toda la demanda, quererme quitar a los niños, y todo el resto del infierno, Claro. porque es todo. O sea, de decirme ludópata, Wow. de decirme que yo soy una adicta al trabajo y amo mi trabajo, pero eh, yo entiendo que todavía no soy adicta a él. Eh, de decirme que porque yo ayudaba a mi abuelo que tenía un derrame cerebral, que él no sabía de eso, de ir a diferentes lugares a pedir facturas de lo que yo compraba, etcétera, etcétera. Ha sido una persecución y una sugestión muy, muy difícil. Te estaba preguntando recién por el dinero este que está en el limbo, para ponerle una figura, y que tú no sabes cuánto es un dinero que tú trabajas porque tú eres cirujana, porque todos estos años trabajaste. Em, Él también es cirujano. ¿Cómo se manejaban las finanzas? ¿Eran socios? ¿Por qué tú no sabes dónde está tu Había dinero? una compañía en la cual yo era empleada, me pagaban mi sueldo como la secretaria, como la administradora, etcétera. Obviamente yo tenía de la tarjeta principal, yo tenía mi adicional, pero yo no tenía ni cuenta bancaria, nada. O sea, él el presidente y yo simplemente la empleada. O sea, tú te dedicabas a operar y aceptabas de algún modo que él manejara todo el dinero, el de él y el tuyo. Sí, yo realmente nunca vi eso mal, porque si somos una pareja, nunca como que vi nada de eso mal. ¿Cuándo descubriste de que realmente eso estaba mal? Que tu dinero, que tú no eras una empleada, que tú eras una partner. Nunca, nunca. Hasta después de que ya hubo la separación, o sea, yo nunca, eso no era algo como que me importaba. O sea, te separas, él sale de la casa y ¿qué pasa con tu vida, con tu economía, con tu dinero? ¿Cómo te mantienes? Trabajando del día a día, literalmente del día a día. Trabajo, hubo un momento muy difícil en el cual como que hubo que, vamos a recoger todo porque no hay para nada, pero papá Dios nunca abandona a sus hijos. Y, y estamos fluyendo poquito a poquito y levantándonos poquito a poquito y me quedan mis dos manos para trabajar. ¿Cómo es tu día hoy? ¿Cómo es tu vida hoy?
angustiante todavía. eh, Me angustia el futuro, saber qué viene, qué va a pasar, porque es totalmente incierto. Me angustia la salud emocional de mis hijos. Me angustia todo. Es súper angustiante y tengo mucho miedo miedo de esta entrevista, miedo de hablar, miedo de cuando salga, qué va a pasar, qué más me va a pasar. Mucho miedo. ¿Cómo se combate el miedo? Porque pese al miedo estás acá y estás siendo valiente, y pese al miedo estás trabajando, y pese al miedo estás operando, y pese al miedo estás con tus hijos, y pese al miedo sigues en los juzgados. Yo, de verdad, yo no sé. Pero es súper difícil y lo único que yo me digo a mí misma, hay que hacerlo, hay que seguir adelante. Y esto tiene que ser una lección para todas aquellas mujeres que están en esta misma situación y que quizá ni siquiera se lo imaginan que están, porque yo no me lo imaginaba hasta que salí de ella. En una ocasión a mí me dieron un contrato de 9 páginas de todo lo que yo tenía que cambiar para que él pudiera aceptar quedarse conmigo. Entre ellas, no tener ropa, no salir nunca en medio de comunicación, literalmente trabajar y a la casa, eh, no usar el celular, si iba a tener un gasto de mayor de $100, pedir permiso, regalar mis zapatos, regalar mi ropa, o sea, yo solo leí las 2 primeras páginas porque me quedé en shock y dije, pero esta persona no me quiere, esta persona quiere mi cara con otra personalidad, entonces, y yo creo que ese fue el principio también de darme cuenta de que jamás eso iba para ningún lado. ¿Y qué pasó con ese contrato? Que obviamente no firmaste, pero ¿qué pasó cuando no lo firmaste? No, siguió el proceso de insulto, de darme cuenta de cuánto tú gastaste en esto, de cuánto tú gastaste en lo otro, de, de todo. Siguen los insultos y nada. Y aquí estamos hoy. Hablaste de una infidelidad, pero dijiste la primera infidelidad. ¿Por qué dijiste la primera infidelidad? Porque sé que hubieron muchísimas infidelidades, las cuales realmente ya ni siquiera me importaba descubrir. Después de esa ya como que se te cayó el santo. Porque las personalidades narcisistas son todo un estuche de monería afuera, pero son todo lo contrario adentro. Y esa era una de las preguntas que yo siempre me hacía. Porque tú no puedes ser conmigo tan tolerante y tan bueno y empático como eres con tus amigos. Nunca iba a ocurrir. Claro. ¿Cómo sueñas tu vida hoy? En paz, tranquila, progresando de a pasito y que se haga justicia. ¿Qué es que sea justicia? Simple y llanamente que cada quien reciba lo que merece. ¿Qué mereces? Ser feliz, quererme mucho y mucha gente que me quiera. Pero de verdad, ¿Qué merece él? lo que papá Dios le mande. Si hubiera algo del pasado que pudieras cambiar, ¿qué cambiarías? Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiese sido valiente cuando yo descubrí la primera infidelidad y hubiese terminado ahí la relación. Hubiese habido muchísimo menos daño colateral para mí. Estamos hablando de que te hubieras cambiado tu vida 12 años para atrás, pero algo tenías que aprender. Y creo que todas las lecciones que tú tienes en la vida y todo lo que tú vives es que sí tienes que aprender, quizá aprender a ser menos confiada, quizá aprender a que otras personas ponerle límites, no sé. Todavía me estoy preguntando y estoy haciendo esa introspección de cuántas cosas son las que tengo que aprender para no volver a repetir
el mismo patrón o el mismo aprendizaje, porque de verdad no quiero. ¿Cómo es tu relación hoy con tus hijos, a los que sé, y lo acabas de decir, que tratas de que estén en una burbuja, pero para que ellos no repitan el mismo patrón? Tú sabes que a veces cuando algo no está bien, o repetimos el patrón de nuestros padres o cortamos el patrón. ¿Cómo preservas a tus hijos para que, o cómo quieres preservar a tus hijos? Simplemente estoy muchísimo más cerca que nunca hacia ellos, hacia mis hijas, porque tengo 3 hembras, y hacia mi pequeño bebé Pablito, que realmente los dos pequeños no están recibiendo el bombardeo así, pero las dos grandes que aparte están en una edad de adolescencia difícil, es dificilísimo saber qué hacer y cómo hacerlo, muy difícil, porque a veces también sobreprotegiendo hacemos daño. Claro. Porque ellos ellas se van a enfrentar a sus primeras noviecitos, sus primeras cosas, y por ahí lo que vieron en la casa no está bueno. Bueno, realmente y gracias a Dios ellos nunca vieron nada, porque todo siempre pasaba de la puerta de la habitación para adentro, eh, incluyendo cuando tiraba puñetazo y yo esquivaba y rompía puerta, incluyendo todo lo insulto, incluyendo todo. Nunca pasó de la puerta para la habitación para afuera, jamás. ¿Alguna vez recibiste un golpe? Ya como la última noche que estuvo en la casa, me jamaqueó muy fuerte, eso es agresión física también. Y también cuando tiraba los trompones, cuando estaba enojado, que rompía la puerta, que yo estaba aquí, yo hacía así y rompí una puerta al lado mío, todo eso son traumas que tú ni siquiera los ves como violencia y son una violencia que te rompe el corazón y te matan tu mente, definitivamente. ¿Alguna vez lo denunciaste o pensaste en denunciarlo? Nunca, ¿Por qué? no estaba preparada. Sentía miedo, terror de su reacción. Y, y cuando lo hice, que fue hace nada, para mí fue el día más frustrante y más difícil de la vida cuando me preguntaron, ¿por qué tú estás aquí? Y yo decía, porque he tenido violencia física, económica, psicológica, verbal. O sea, yo me demoroné, porque no es lo mismo yo saberlo que por primera vez verbalizarlo. Y cuando lo sacaste de tu cuerpo y lo verbalizaste y lo hiciste efectivo, ¿qué sentiste? Me sigo sintiendo mal, porque aquí nos enseñan que son cosas que nosotras debemos como mujeres soportar y aguantar. Porque va a decir la sociedad, porque cuidado que tú le vas a hacer daño a tus hijos. Pero ¿quién piensa en ti como mujer? ¿Quién piensa en ti lo que tú sientes? ¿Quién piensa en el daño que te están haciendo a ti? ¿Quién piensa que quizá con esa denuncia tú quizás, porque hay muchas que han denunciado y como que han sido estadísticas, puedes dejar de ser la próxima? Tania, si tú tuvieras, no hablo de la persona, hablo de la figura que te llevó a todo esto y te hizo todo este daño, enfrente, la figura imaginaria, ¿qué le dirías? No quiero, no, o sea, no, es que no importa que yo le diga, o sea, busca ayuda psiquiátrica, va a decir que fue tu culpa, no fue la mía. Yo soy bueno, tú eres mala. Siempre, siempre, siempre yo era la mala. No importaba los insultos, no importaba los cuernos, siempre era mi culpa. Siempre. Incluso una vez yo estaba recién operada de la nariz y tenía a una de las niñas chiquitica de 6 meses y a otra, y la otra la niña de 2 años. Y la niña me lastimó la nariz porque me dejó sola, se llevó mi carro nuevo
para irse con su amante de ese momento y la niña me partió la nariz, tuve que tener una cirugía de emergencia, pasé un infierno porque se me necrosó la úvula, Mm. tenía que tomar agua, me puse más flaca de lo que soy, tenía que solo tomar agua con anestesia porque no podía ni tragar ni nada. Y después, obviamente, yo no me había enterado, pero después me enteré que ella estrenó mi carro, que ella tenía el mismo carro que yo, que le operó la teta, que, que ese día estaban gozando en los 27 charcos y yo estaba pasando todo eso. Entonces, es una persona que tampoco le importa. Claro. Y además con o sea, tú teniendo a los niños. Te pregunté esto, pero es para ir a un punto. Tú hablabas de las infidelidades reiteradas. Cuando esto terminó, ¿él ya tenía pareja? Yo entiendo que sí, que tenía varios años con la persona que está. Eh, y sí, yo entiendo que sí. Obviamente siempre lo van a negar, pero yo entiendo que sí. ¿Te duele? No, no realmente, porque es un patrón que se va a repetir. Los narcisistas te dan un love bombing, o sea, te aman, te enamoran, para luego date dosis de dolor, dosis de amor. Y eso, hay cambios en tu cerebro de pérdida de la memoria, de estrés permanente, de cosas que tú no vas a recordar. Hay personas que me dicen, pero ¿y tal cosa? ¿Tú no te acuerdas? Y yo, óyeme, sí. Y no te acuerdas de que te vuelves adicto como a la cocaína, de estar con esa persona por la dosis de dopamina que te sube, que te bajan, de serotoninas, etcétera. Y me da pena, porque obviamente va a ser un mismo patrón. ¿Qué te duele hoy? Haber perdido muchos años de mi vida. Todavía no sentirme preparada para enfrentarlo. Sentí miedo todavía. Esas son las cosas que me duelen. ¿Qué es eso que todavía no revelas o no te revelas a ti misma y que merece una denuncia? Creo que de las cosas que yo me acuerdo, porque seguro ocurrieron muchísimas cosas que iré recordando con el tiempo, yo lo he denunciado todo. O sea, no públicamente, Sí, claro. pero sí. ¿Te sientes orgullosa de ti hoy? Me siento orgullosa de este paso que jamás pensé que lo iba a dar. ¿Qué le dice esta Tania que dio el paso a la Tania que hace 12 años se le cayó el santo? Que cuando la vida da señales hay que tomarla y hay que actuar, porque nada es casualidad. Y quizás hay muchas cosas y muchos traumas que yo no tendría en este momento si y no estuviera tan dañada del corazoncito y de la mente como estoy ahora. Si hace 12 años yo hubiese actuado. ¿Qué secuelas piensas que tienes hoy que sanar? Yo me levanto espantada a medianoche. Estoy muy desconfiada de la gente, muy reactiva. Y tengo que aprender a enfrentar todavía todo el miedo que tengo para hacer las cosas. ¿Qué le dices a aquellas mujeres que hoy te están viendo y que quizás están pasando, no necesariamente por lo que está pasando Tania hoy, sino por ese círculo del cual no sabías cómo salir o si había una salida? ¿Qué le dices a esas mujeres? No es normal que te hablen feo, no es normal que te griten, no es normal que te sean infiel, no es normal que te invaliden delante de la gente, no es normal
que te hablen feo, no es normal que te peguen. No es tu culpa, es culpa de una persona que está enferma. Es difícil salir. Quizá tú no tienes los recursos económicos, quizá te da miedo por tu familia, quizá te da miedo por lo que va a decir la sociedad, pero tienes que salir, porque si no, qué feo es vivir una vida así, para siempre, hasta el día que tú te mueres, una tortura. Y siempre va a haber manos amigas, siempre va a haber gente que te va a querer polla, Seguro. Y saliste. Y estás del otro lado. casi. Gracias. Y felicidades por estar del otro lado.